Campillos, Málaga, tierra de olivos y calor, mucho calor en los días previos a la tercera cita de la temporada en el Campeonato de España de karting. Afortunadamente no tanto durante la gran jornada de las finales. También sigue con paso firme su andadura en este 2012 y ya alcanza su Ecuador con la situación todavía muy apretada en las primeras posiciones de las categorías que aquí puntuaban. 3 en esta cita, Alevín, Cadete y KF3. En total más de 80 pilotos dispuestos a discutir un liderato que sigue vendiéndose muy caro. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a conocer los secretos del circuito de Campillos y lo hacemos de la mano de uno de los pilotos destacados en la categoría KF3, Luis González. Nos encontramos en la recta principal del circuito de Campillos, una de las más largas del campeonato, a la que le sigue 2 curvas de derecha en subida, bastante rápidas y a fondo, en la que tienes que conducir muy fino, y otras 2 curvas seguidas a izquierdas, antes de llegar a una frenada muy fuerte. Estamos en la curva más conflictiva del circuito, sobre todo en la primera vuelta, porque los cars llegan muy fuertes desde la salida y muy pegados, y es en la curva en la que más accidentes suele haber. Hay varias trazadas disponibles, más o menos, y puedes trazar por el interior o también por el exterior, porque es muy complicado que te penalice nada, porque la siguiente curva es a derechas. Seguido de esta curva tenemos otra derecha en la que tienes que enlazarla muy bien para poder salir el car, poder sacar el car alto de revoluciones e intentar pegarte al car de delante. Después tenemos otra curva derecha que precede a una parabólica en bajada muy fuerte, la que se hace a fondo, antes de llegar a otra de las curvas más complicadas, porque vienes a mucha velocidad y tienes que apurar la frenada en curva para luego pegarte al piano y tomar el sacacorchos ese a izquierdas para poder encarar bien aquella recta y poder adelantar al final de recta. Luego llegarás a la siguiente curva a izquierdas, que es una frenada muy fuerte y es bastante fácil de adelantar. Después tenemos otra parabólica derecha que sigue a una pequeña recta. Tienes que enlazarla muy bien y a tope para poder salir detrás del car que llevas delante muy pegado y poder adelantarle la apurada de frenada de la siguiente curva, que es la frenada más fuerte de todo el circuito, porque viene de una recta a tope de revoluciones que es cuesta abajo y es muy importante ir pegado al piloto de delante para poder apurarle la frenada. Y después llegamos a una curva a izquierdas y otra derechas que preceden a la recta y tenemos que intentar hacerlo muy fino para poder salir alto de revoluciones y con velocidad a la recta. Vamos con las finales. En KF3 dominio de Alex Palou, controló de forma inteligente la primera de ellas, de principio a fin. En la salida se encontró con un correoso Luis González que le llegó a discutir el primer puesto durante un par de vueltas. Pero el madrileño no iba a tener suerte, perdía metros con el líder, mientras poco a poco por detrás se acercaba el portugués Bruno Oliveira. El luso iba a ser el principal problema para González. Enseñó el morro de su car en un par de ocasiones y le rebasó definitivamente a falta de 3 vueltas para la conclusión de la manga. Para entonces el gallego Javier Cobian, apurando todas sus opciones, también había conseguido reengancharse al grupo de cabeza tras desprenderse del francés Brian El Pitilla. Y así, bajo la bandera cuadros, Palou ganaba con solvencia por delante de Oliveira, González y Cobian. Este es el podio, con Alex Palou en lo más alto, Bruno Oliveira el portugués segundo y el madrileño Luis González tercer clasificado. Palou volvería a ser protagonista en la segunda de las finales, pero en esta ocasión de una forma aún más clara. Superadas las vueltas iniciales, el catalán estiró de tal forma el pelotón que tan solo tuvo que controlar su ritmo antes de volver a firmar una nueva victoria. Lo interesante estaba por detrás, y ahí Luis González volvía a tener las cosas más complicadas de lo esperado. Segundo en el arranque, el madrileño no podía mantener el ritmo y era superado por sus rivales, Arturo Melgar y Javier Cobian primero. Después Guillermo Russo, y en las últimas vueltas peleando con Bruno Oliveira por mantenerse en esa posición. Guillermo Russo sería también protagonista en esta final al remontar posiciones y terminar segundo. Cobian hacía lo propio y firmaba un podio tras adelantar a Arturo Melgar. Este es el podio, con Alex Palou, Guillermo Russo y Javier Cobian. Los discretos resultados de Luis González y Brian El Pitilla aprietan aún más las cosas en la lucha por el título.
Es mi preferido, ya que es donde gané mi primera carrera en KF3 y parece que aquí las cosas funcionan. La intensidad, toda la intensidad del mundo la pusieron los pilotos de la categoría cadete. Eliseo Martínez, pole para las dos finales, se las prometía felices, pero ya en la primera de ellas se topaba con la dura realidad. Pese a mantener la primera posición en la salida, Eliseo pronto la perdería, incluso el frontal de su kart resultaría dañado en este trance. Bosco del Moral asumía el liderato durante algunas vueltas, pero nada estaba decidido. Muchos cambios, constantes adelantamientos y solo en las vueltas finales parecía claro el trío de cabeza. Trío en el que Alex Machado, el líder de la categoría, tomaba el mando, mientras Eliseo Martínez y Adrián Muñoz luchaban sin tregua por la segunda posición. Por detrás, Bosco del Moral perdía opciones de ese podio. Bajo la bandera cuadros, Alex Machado pasaba en primera posición, aunque posteriormente era excluido, con lo que este podio lo encabezaba Eliseo Martínez por delante de Adrián Muñoz y Bosco del Moral. Ha sido muy difícil, he tenido que luchar mucho, he tenido suerte porque a Alex Machado se le ha salido la batería, pero al final he ganado y estoy muy contento. Eliseo Martínez volvía a ser pole en la segunda carrera y de nuevo volvía a encontrarse con rivales muy duros. Entre ellos destacó sin duda Adrián Muñoz, quien desde un primer momento asumía un liderato que no iba a dejar escapar. El valenciano Eliseo apuraba todas sus opciones en la segunda posición, mientras Pol Català se destacaba del pelotón perseguidor para entrar a formar parte del trío de cabeza. Trío que con el paso de las vueltas se iban distanciando entre ellos hasta el punto de hacer difícil alguna posibilidad de adelantamiento. Y trío al que en las vueltas finales se uniría el andorrano Alex Machado en otra de esas espectaculares remontadas. Nada cambiaba en la última vuelta y Adrián Muñoz firmaba una más que merecida victoria. Y encabezaba un podio en el que le acompañaban Eliseo Martínez, segundo, y Pol Català, tercer clasificado. Saliendo segundo en la salida he conseguido ponerme detrás de Eliseo. Lo he pasado en cuanto he podido en la primera vuelta y luego ya he intentado escaparme. En un vehículo de kart no hay suspensión y por tanto el neumático hace de elemento de suspensión. Esto va a hacer que la influencia que tiene el comportamiento del kart es muy alta comparado con los vehículos digamos normales. Cuando un kart va a tomar una curva se genera una fuerza centrífuga que haría que el kart saliese despedido. Si no fuera porque hay una fuerza ejercida en el rozamiento del neumático con el suelo que lo retiene. Entonces, para determinar esa fuerza de rozamiento del neumático tenemos que tener en cuenta varios parámetros de un neumático. El primero de ellos es la anchura, lógicamente, del neumático, perfil o flanco del neumático, la carcasa interna, temperatura de funcionamiento, presión interior del neumático. En el Campeonato de España nosotros hemos optado por un neumático monomarca. Cada categoría tiene un modelo específico de neumático adaptado a las especificaciones del kart y por tanto de esta manera lo que tratamos es de asegurar la máxima igualdad y competitividad en la competición. Las categorías FIA estamos permitiendo ahora mismo dos juegos para el fin de semana, lo que serían entrenamientos calificatorios y carrera. Ellos en los libres pueden utilizar los que quieran. Y en las categorías pequeñas, es decir, alevín y cadete, se permite un juego y medio. Los más pequeños, los pilotos de la categoría alevín, también se empeñaron en deparar carreras tremendamente interesantes. En la primera final, Adrián Errando, el poleman, apenas lograba mantener la primera posición antes de integrar un cuarteto que se intercambió los puestos durante las 8 vueltas de esta manga. Cuarteto compuesto por el propio Errando, además de Sammy Worship, Daniel Macía y David Vidales. Adelantamientos continuos entre ellos, sin nada decidido. La victoria pudo ser para cualquiera. Pero entrando en la última vuelta, David Vidales tomaba la delantera en la curva de final de recta. Tras superar a Daniel Macía, era su momento, apretó el ritmo y no se dejó adelantar, consiguiendo así la victoria. Este era el podio: David Vidales, Daniel Macía y Adrián Errando.
Precisamente Errando, el líder de la categoría, iba a ser el protagonista de la segunda y última final. Carrera táctica con su compañero de equipo Sammy Worship, cerrando los huecos a posibles rivales que intentasen dar caza al líder. Entre esos rivales, Luis de la Paz ocupó la tercera posición durante algunas vueltas, antes de que Rubén Moya saliese decidido ya por la victoria. En la misma vuelta, el valenciano adelantaba a Worship y también a Errando, y acto seguido le devolvía la maniobra. Los giros finales fueron de infarto, pero Adrián Errando supo controlar los nervios y la carrera, pasando por línea de meta por delante de Rubén Moya y Sammy Worship. Moya sería posteriormente excluido, con lo que el último podio del fin de semana lo completaban Adrián Errando, Sammy Worship y Camilo Bobet. Bueno, vamos primeros con un poco de distancia al segundo y vamos un poco más relajados, pero nunca sobrados. Ya lo veis, interesantísima va a ser la última de las citas para todas estas categorías, porque para algunos será la definitiva. Allí se decidirán los títulos de Alevín y Cadete, que junto a KZ2 y X30 serán los protagonistas del siguiente meeting. Será el penúltimo de esta temporada en el circuito de Recas en Toledo. Nueva incorporación del campeonato para los días 15 y 16 de septiembre.